El problema con las cosas enormes. Hay un tipo particular de número que deja de tener sentido después de cierto punto. Puedes entender 100 de algo. Puedes imaginar 1000. 10.000 aún tiene un peso real. Podrías imaginar contar hasta 10.000, aunque te llevaría un buen rato. Pero en algún punto más allá de eso, los números comienzan a desdibujarse. Se vuelven abstractos, técnicamente diferentes entre sí, pero emocionalmente equivalentes. 1.000.000 y 1.000 millones se sienten más o menos igual en tus manos. No sienten nada en absoluto. Los psicólogos en realidad tienen un nombre para esto. Lo llaman insensibilidad al alcance, o a veces entumecimiento psíquico. Es la tendencia humana documentada de dejar de reaccionar proporcionalmente a los números una vez que esos números se vuelven lo suficientemente grandes. Los estudios sobre donaciones caritativas han encontrado que las personas donan aproximadamente la misma cantidad para salvar 2.000 aves que para salvar 200.000 aves. La respuesta emocional a 2.000 ya está saturada. Los ceros adicionales no registran. El cerebro alcanza su techo y se queda ahí. Los astrónomos viven con este problema todos los días. Las distancias con las que trabajan están tan lejos de la experiencia humana ordinaria que casi ningún número que producen tiene el efecto deseado cuando llega a la mente de alguien. 100 millones de años luz suena aproximadamente igual a 1.000 millones de años luz para la mayoría de los oyentes. Ambos están incomprensiblemente lejos. Ambos están en algún lugar allá afuera. La diferencia entre ellos, un factor de 10, que en la vida cotidiana sería la diferencia entre una caminata de 10 minutos y un viaje en coche de 2 horas, simplemente no se registra a esa escala. Este es el desafío en el corazón de la historia de ICC 1101. Es una galaxia ubicada a unos 1.000 millones de años luz de la Tierra, situada en el centro de un enorme cúmulo de miles de otras galaxias. Y es, según la mayoría de las medidas, la estructura estelar más grande del universo observable. Los números que la describen no se comportan como otros números. Resisten la comprensión. Vencen los mejores esfuerzos de la imaginación para convertirlos en algo sentido, en lugar de simplemente dicho. Pero el fracaso de la intuición aquí no es un problema de la galaxia, es nuestro. Y la respuesta correcta a ese fracaso no es abandonar el intento, sino abordarlo desde tantos ángulos como sea posible. Seguir dándole vueltas, seguir probando nuevas analogías y nuevos puntos de referencia, seguir preguntándose qué implican realmente los números sobre la realidad física de este objeto, hasta que algo encaje. Tal vez no por completo. Tal vez la escala completa nunca se asiente completamente. Pero incluso un aterrizaje parcial vale la pena, porque lo que IMASMA IC 1101 revela sobre el universo no es solo impresionante, es genuinamente revelador. La Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos, abarca entre 100.000 y 200.000 años luz de un borde al otro. Contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, dependiendo de quién esté contando y qué método estén usando. Ese ya es un número que resiste la comprensión completa. 400.000 millones de estrellas es un 4 seguido de 11 ceros. Pero es al menos un número con el que los astrónomos tienen una relación de trabajo. Es el punto de referencia, la base. ICC 1101 contiene, según las estimaciones actuales,
alrededor de 100 billones de estrellas. Eso es aproximadamente entre 250 y 500 veces más estrellas que la Vía Láctea. Y en términos de extensión espacial, dependiendo de cómo se defina el límite de la galaxia, se extiende a través de una región del espacio comparable o posiblemente mayor que el grupo local, la familia gravitacionalmente vinculada de galaxias que incluye la Vía Láctea, Andrómeda, la galaxia del Triángulo, las nubes de Magallanes y más de 50 galaxias satélite más pequeñas. Todo lo que consideramos nuestro vecindario cósmico, todo ello, cabe dentro de IDACI 1101, o al menos se sitúa junto a ella en una equivalencia aproximada de escala. Esa afirmación merece ser probada cuidadosamente, porque el tamaño de IC 1101 es genuinamente debatido, y el debate sobre cuán grande es en realidad resulta ser uno de los hilos más interesantes en toda la historia. Pero antes de entrar en eso, ayuda a entender de dónde vino esta galaxia, qué tipo de objeto es y qué produjo algo tan extremo: una mancha en el telescopio. La noche del 19 de junio de 1790, el astrónomo germano-británico William Herschel estaba realizando un estudio sistemático del cielo desde su observatorio en Slough, Inglaterra. Herschel fue el observador más prolífico de su época, un exmúsico que se enseñó a sí mismo astronomía, construyó sus propios telescopios reflectores a mano y los usó para producir catálogos de objetos celestes que nadie se había molestado en observar detenidamente antes. Para la fecha de esa noche en particular, ya había descubierto el planeta Urano, catalogado cientos de estrellas dobles y estaba en medio de un proyecto de 10 años para mapear tantas nebulosas tenues como sus instrumentos pudieran alcanzar. Esa noche de junio, su telescopio barrió la constelación de Virgo y capturó un tenue resplandor difuso. Anotó su posición y siguió adelante. La entrada en su catálogo fue común. No había razón para que fuera diferente. El objeto se veía como una de las miles de manchas difusas similares esparcidas por el cielo. Herschel las catalogó todas con la misma precisión neutral, sin tener un marco de referencia para saber qué era la mayoría de ellas. En 1790, la palabra nebulosa, derivada del latín nube, se aplicaba esencialmente a cualquier objeto astronómico que no fuera un punto de luz. Las nubes de gas dentro de la Vía Láctea parecían nebulosas. Los cúmulos estelares, cuando no se resolvían en estrellas individuales, parecían nebulosas. Y otras galaxias, enormes sistemas de estrellas a vastas distancias, separadas de la Vía Láctea por millones de años, luz de espacio vacío, también parecían nebulosas, porque las estrellas individuales dentro de ellas eran demasiado débiles para ser distinguidas. La idea de que estos parches difusos pudieran ser sistemas estelares separados e independientes, comparables o más grandes que la Vía Láctea, era, en el mejor de los casos, especulativa. La tecnología y los marcos conceptuales necesarios para resolver el debate simplemente no existían aún. El debate duró más de un siglo. Los astrónomos del siglo XIX notaron que algunas nebulosas tenían una estructura distintivamente espiral. William Parsons, el tercer conde de Ross, dibujó varias de ellas en las décadas de 1840 y 1850 usando su telescopio de 6 pies en Irlanda, uno de los telescopios más grandes del mundo en ese momento. ¿Eran estas nebulosas espirales vastos sistemas estelares por derecho propio? ¿O eran remolinos de gas y polvo dentro de la Vía Láctea? La pregunta no tenía una respuesta obvia. Las distancias en astronomía son extraordinariamente difíciles de medir. Y las nebulosas espirales eran tan tenues que incluso estimar su distancia
estaba más allá de la tecnología de la época. La resolución llegó en la década de 1920, desde la cima de una montaña en California. Edwin Hubble estaba usando el telescopio Hooker de 100 pulgadas en el monte Wilson, el telescopio más poderoso del mundo en ese momento, para tomar fotografías de exposición larga de la nebulosa espiral de Andrómeda. En esas fotografías pudo resolver estrellas individuales en las regiones exteriores de Andrómeda, y entre esas estrellas identificó un tipo específico de estrella variable llamada Cepheids. Las Cepheids son útiles para los astrónomos porque su período de pulsación, el tiempo que tardan en iluminarse y apagarse en un ciclo regular, está directamente relacionado con su brillo absoluto. Al medir la velocidad a la que pulsaban las Cepheids de Andrómeda, Hubble pudo calcular cuán brillantes eran realmente. Al comparar su brillo real con lo brillante que aparecían, pudo calcular su distancia. El resultado fue inequívoco. Andrómeda no estaba dentro de la Vía Láctea, ni siquiera estaba cerca. Estaba a casi 1 millón de años luz de distancia, muy más allá del borde más externo de nuestra galaxia, y su tamaño aparente en el cielo significaba que era un sistema de estrellas al menos comparable en escala a la Vía Láctea. Las nebulosas espirales no eran características de nuestra galaxia. Eran otras galaxias, y el universo era incomprensiblemente más grande de lo que cualquiera había creído antes. El objeto que Herschel había registrado en su catálogo, en 1790, recibió finalmente la designación IC 1101, cuando fue incluido en el Catálogo Índice de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas, compilado a finales del siglo XIX y principios del XX como un suplemento del antiguo Catálogo General Nuevo. La designación ILLIOC simplemente refleja el catálogo en el que aparece, y el número 1101 refleja su posición en ese catálogo. Durante décadas después de que se entendiera la naturaleza de las galaxias, IC 1101 permaneció como uno de los muchos miles de objetos catalogados. Notable por su aparente brillo y estructura difusa, pero aún no reconocido como el extraordinario caso que es. Ese reconocimiento tomó medio siglo más de estudio telescópico. ¿Dónde vive? Para entender IC 1101, primero hay que comprender el entorno en el que existe, porque ambos son inseparables. La galaxia no creció hasta su escala actual en aislamiento. Creció debido a dónde vive, y el lugar en el que vive es casi tan extremo como la galaxia misma. IC 1101 se encuentra en el centro de un cúmulo galáctico llamado Abell 2029. El catálogo Abell, compilado en la década de 1950 por el astrónomo George Abell, a partir de encuestas fotográficas del cielo, lista miles de cúmulos galácticos, que son regiones del universo donde la densidad de galaxias es significativamente más alta que el promedio. No todos los cúmulos son igualmente ricos. Algunos contienen unas pocas docenas de galaxias. Otros contienen miles. Abell 2029 está en la categoría más rica. Un cúmulo denso y masivo que contiene miles de galaxias, distribuidas a través de una región de espacio de unos 6 a 8 millones de años luz de diámetro, envuelta en una enorme nube de gas calentado a temperaturas de decenas de millones de grados. Ese gas caliente, llamado el medio intracúmulo, es una de las señales de un cúmulo maduro y masivo. Cuando las galaxias caen en un cúmulo e interactúan entre sí, el gas dentro de ellas y entre ellas se calienta por las colisiones y se comprime por la gravedad. A lo largo de miles de millones de años, el medio intracúmulo del cúmulo alcanza temperaturas tan extremas que brilla en rayos X. El Observatorio de Rayos X Chandra, lanzado en 1999 y ubicado por encima de la atmósfera terrestre para observar el universo en luz de rayos X de alta energía, ha mapeado Abell
2029 en detalle. Sus imágenes muestran el cúmulo como un brillante óvalo suave de gas caliente, con un aumento constante de brillo hacia el centro, hacia IC 1101. La suavidad de esa emisión de rayos X es significativa. Un cúmulo que ha sido recientemente perturbado por una colisión con otro cúmulo grande mostraría asimetrías, gradientes de temperatura y estructuras irregulares en su medio intracúmulo. Abell 2029 no muestra ninguno de esos. Es lo que los astrónomos llaman un cúmulo relajado. Uno que ha estado asentado tranquilamente durante mucho tiempo, sin ser perturbado por ninguna gran colisión externa. Esto importa porque significa que IC 1101 ha estado sentado en el fondo de un profundo pozo gravitacional estable durante miles de millones de años, absorbiendo material continuamente del cúmulo circundante sin la disrupción que provocaría una fusión a escala de cúmulo. A través del gas caliente, invisible para la luz ordinaria pero detectable a través de sus efectos gravitacionales, se extiende un enorme halo de materia oscura. Las observaciones de Chandra de Abell 2029 permitieron a los astrónomos mapear la distribución de esta materia oscura, midiendo con precisión cómo varían la temperatura y la densidad del gas caliente con la distancia desde el centro. El gas en un pozo gravitacional se comporta de maneras predecibles. Sus perfiles de temperatura y densidad codifican la fuerza de la atracción gravitacional en cada radio. Al modelar esos perfiles, los astrónomos derivaron el mejor mapa hasta la fecha de la distribución de materia oscura en las regiones interiores del cúmulo. Los resultados mostraron que la densidad de materia oscura aumenta suavemente hasta el núcleo, hasta la ubicación de Madhumana C1101 misma. Se estima que Abell 2029 contiene más de 100 billones de masas solares de materia oscura solo en sus regiones internas. Para ponerlo en contexto, la Vía Láctea tiene una masa total de unos pocos cientos de miles de millones de masas solares, la gran mayoría de las cuales también es materia oscura. La cantidad de materia oscura solo en la porción interna de Abell 2029 es cientos de veces más que toda la masa de la Vía Láctea. IC 1101, situado en el centro, está incrustado en y parcialmente compuesto por una concentración de materia oscura que eclipsa cualquier cosa en nuestro vecindario cósmico. La designación formal de IC 1101, dentro del catálogo astronómico que clasifica estas galaxias dominantes, es A2029-BCG, donde BCG significa galaxia más brillante del cúmulo. Eso no es solo una descripción de su clasificación en términos de emisión de luz. Es una clasificación, una categoría de galaxia que se forma específicamente a través de la dinámica gravitacional de los centros de cúmulos, construida de manera diferente a las galaxias que se forman de manera aislada o en pequeños grupos. En 1990, los astrónomos midieron la emisión total de luz de Abell 2029 y descubrieron que IC 1101, por sí sola, era responsable de aproximadamente el 26% de toda la luz visible del cúmulo entero. Una sola galaxia entre miles, produciendo más de una cuarta parte de toda la luz en un cúmulo que se extiende por millones de años luz. Ese brillo extraordinario refleja tanto el enorme número de estrellas que contiene como su posición en el punto de convergencia de miles de millones de años de ensamblaje cósmico. El debate sobre el tamaño. Sería conveniente que la respuesta a ¿qué tan grande es IC 1101? Fuera simple. No lo es. Y la razón por la que no lo es lo suficientemente interesante como para dedicarle tiempo. Porque revela algo importante sobre cómo funcionan las galaxias
y cómo los astrónomos las miden. Las galaxias no tienen bordes definidos. No hay un punto en el que las estrellas de una galaxia simplemente se detengan y comience el espacio vacío entre galaxias. En cambio, las galaxias se desvanecen. La densidad de estrellas disminuye con la distancia al centro, volviéndose gradualmente más dispersa hasta que hay tan pocas estrellas por año luz cúbico que llamarlas parte de la galaxia se convierte en una cuestión de convención más que de física. Diferentes métodos para medir el tamaño de una galaxia marcan el límite en diferentes niveles de debilidad, y la respuesta que se obtiene depende completamente de qué método se use. Para la mayoría de las galaxias, esta ambigüedad no produce resultados radicalmente diferentes. Una galaxia espiral típica, medida por varios métodos diferentes, podría tener un diámetro de 80.000 años luz o 120.000 años luz, una diferencia de un factor de aproximadamente 1,5. Para IC 1101, el rango de estimaciones del tamaño publicadas varía por un factor de 10 o más, desde aproximadamente 400.000 años luz hasta más de 6 millones. Para entender por qué, es necesario observar lo que IC 1101 realmente parece cuando se observa con diferentes niveles de sensibilidad. La medición más directa del tamaño de IC 1101 utiliza algo llamado diámetro isofotal, que es el diámetro medido en un umbral específico de brillo superficial estandarizado, a veces escrito como de 25. Este método marca un límite en el punto en el que el brillo por unidad de área de la galaxia cae por debajo de un nivel específico acordado. Según este método, el diámetro de IC 1101 es de entre 400.000 y 550.000 años luz, dependiendo de en qué longitud de onda se realice la medición. La medición en luz azul visible da el número más pequeño. Las mediciones en infrarrojo, que recogen la emisión de estrellas más viejas que no son prominentes en la luz azul, dan un número algo mayor. Eso ya hace que IC 1101 sea extremadamente grande, aproximadamente de 3 a 4 veces el diámetro de la Vía Láctea por una medición comparable. Pero IC 1101 tiene algo que la mayoría de las galaxias no tiene en una escala comparable: un halo enormemente difuso de estrellas que se extiende mucho más allá del disco estelar medido. Este halo no es una estructura definida, es más como una niebla de estrellas que se espesa gradualmente a medida que uno se acerca al centro. Con una sensibilidad muy alta, utilizando observaciones de exposición larga que pueden detectar luz muy tenue, el halo puede trazarse hasta un radio de aproximadamente 2 millones de años luz desde el centro de la galaxia. Si se cuenta el halo, el diámetro de IC 1101 es algo como 4 millones de años luz. Ese número aparece con frecuencia en la literatura científica. ¿De dónde proviene el número más grande, el de 6 millones de años luz, que aparece con mayor frecuencia en fuentes populares? Proviene de una combinación de dos cosas. Primero, las mediciones anteriores usaban una distancia asumida diferente para IC 1101. La distancia a una galaxia se infiere a partir de su corrimiento al rojo, que a su vez depende del valor asumido de la constante de Hubble, un número que describe la velocidad a la que se expande el universo. Diferentes valores de la constante de Hubble producen diferentes distancias. Una estimación anterior de la distancia, de aproximadamente 855 millones de años luz, fue utilizada en algunos trabajos anteriores. Mediciones más recientes, que tienen en cuenta parámetros cosmológicos revisados, ponen la distancia entre 1,04 y 1,15 millones de años luz. Una galaxia que esté más lejos de lo que originalmente se asumió tendrá su tamaño físico revisado a la baja para cualquier medición angular dada. La distancia anterior producía un tamaño físico mayor para el halo.
La distancia revisada lo reduce. En segundo lugar, el número de 6 millones de años luz tiende a incluir el diámetro completo de la región donde se puede detectar cualquier luz difusa asociada con IC 1101, el halo en su forma más extendida, trazado hasta los límites absolutos de lo que se puede detectar. En esos límites, la distinción entre las propias estrellas de la galaxia y la población más amplia de estrellas que vagan libremente en el medio intracúmulo se vuelve realmente ambigua. La luz intracúmulo es un fenómeno en sí mismo que merece una pausa. A lo largo de los cúmulos galácticos masivos, existe una población de estrellas que no están gravitacionalmente unidas a ninguna galaxia en particular. Estas estrellas vagan libres, arrancadas de sus galaxias originales por las fuerzas de marea de colisiones y fusiones pasadas, desplazándose a través del espacio entre galaxias en corrientes y nubes débilmente organizadas. Alrededor de IC 1101, la densidad de esta luz intracúmulo es lo suficientemente alta como para que se mezcle visualmente con el halo exterior de la propia galaxia. Desde el punto de vista fotográfico, ambos son indistinguibles. La luz se ve igual. Solo al medir las velocidades de las estrellas individuales, una medición mucho más difícil de realizar, que requiere espectrógrafos capaces de detectar señales extremadamente débiles. Los astrónomos pueden determinar qué estrellas están realmente unidas a IC 1101 y cuáles simplemente están de paso. Lo que se puede decir con confianza es que el cuerpo estelar de IC 1101, la parte donde las estrellas están lo suficientemente densas y conectadas gravitacionalmente como para ser indudablemente parte de la galaxia, lo convierte en uno de los sistemas estelares individuales más grandes y masivos del universo observable. Su extensión total, incluyendo el halo exterior en su alcance completo detectado, es comparable a grupos enteros de galaxias. La respuesta honesta a Moman, ¿qué tan grande es IC 1101? Es, como mínimo, aproximadamente 500.000 de años luz de ancho para su disco estelar, alrededor de 4 millones de años luz si se incluye el halo completo detectado, y posiblemente algo más grande si se extiende el límite hasta donde la luz difusa asociada se desvanece hasta desaparecer. Ninguno de esos números es la respuesta equivocada. Son respuestas a preguntas ligeramente diferentes sobre dónde decides que una galaxia termina, lo que significa 100 billones de estrellas. Vale la pena detenerse aquí e intentar realmente asimilar el número 100 billones, porque es la medida más directa de lo que IC 1101 contiene, y porque el no registrarlo adecuadamente es la razón por la cual la galaxia sigue siendo de alguna manera irreal para la mayoría de las personas que oyen hablar de ella. 100 billones tiene 14 dígitos. La Vía Láctea, que contiene alrededor de 200 a 400 mil millones de estrellas, es un número con 11 o 12 dígitos. La diferencia entre 11 dígitos y 14 dígitos es de 3 órdenes de magnitud, un factor de 1000. Y 5C 1101 no tiene más estrellas que la Vía Láctea, de la misma manera que una ciudad grande tiene más personas que un pueblo pequeño. Tiene más estrellas de la misma manera que un país tiene más personas que una sola familia. Si intentaras contar hasta 100 billones a una velocidad de un número por segundo, que es aproximadamente la velocidad a la que una persona puede contar en voz alta si sigue adelante, te tomaría unos 3 millones de años. Homo sapiens como especie ha existido durante aproximadamente 300.000 años. Necesitarías 10 veces toda la historia de los humanos anatómicamente modernos solo para contar las estrellas de IC 1101 una por una. Por cada estrella que contaras, estarías nombrando un horno termonuclear, un objeto lo suficientemente denso y caliente en su núcleo como para sostener la fusión nuclear, convirtiendo hidrógeno en helio
y liberando una enorme cantidad de energía en el proceso. La mayoría de esas estrellas serían más pequeñas que el Sol, pero muchas serían comparables y algunas serían mucho más grandes. Muchas de ellas tendrían sus propios sistemas planetarios y cuerpos orbitantes que se formaron del material sobrante del nacimiento de la estrella. UAD 1101 contiene probablemente cientos de billones de planetas. Una fracción de esos planetas estaría en las zonas habitables de sus estrellas progenitoras. Ni demasiado calientes, ni demasiado frías, dentro del rango de temperaturas en el que el agua líquida puede existir en una superficie rocosa. Una fracción de esos podría tener agua. Una fracción de esos podría tener las condiciones químicas que dieron lugar a la vida en la Tierra. Si alguna de ellas tiene vida, si la enorme edad de las estrellas de EITA C1101 da algún significado a esas fracciones, sigue siendo completamente desconocido. Pero los números con los que se plantea esta pregunta son tan extremos que la cuestión tiene un peso real. El color de esas estrellas nos dice algo sobre el estado de todo este potencial. IC 1101 aparece en los telescopios como un profundo y cálido color amarillo dorado. Ese color no es decorativo, es diagnóstico. Las estrellas emiten luz en un rango de frecuencias, y el pico de esa emisión se desplaza con la temperatura. Las estrellas jóvenes, masivas y calientes arden en la parte azul blanca del espectro. Las estrellas como el Sol, en su edad media, brillan de color amarillo. Las estrellas más viejas y frías se desplazan hacia el naranja y rojo. El color general de una galaxia refleja la distribución de edades y temperaturas en su población estelar. Una galaxia que se ve de color amarillo dorado es una galaxia dominada por estrellas viejas de masa media en sus últimas etapas de vida. Las estrellas azul blancas, que indicarían una reciente y vigorosa formación estelar, están mayormente ausentes en Mausin o IC 1101. Las estrellas que están allí se formaron en su mayoría en los primeros momentos de la historia del universo, muchas de ellas hace 10 o más 1000 millones de años, antes de que incluso existiera el Sol. Son ricas en metales, lo que significa que contienen una proporción mayor de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, que las estrellas más antiguas y primitivas. Una afirma de haberse formado a partir de gas que ya estaba enriquecido por generaciones previas de vida y muerte estelar. Pero son viejas, están envejeciendo y no están siendo reemplazadas. El monstruo en el centro. En el corazón geométrico de IC 1101, rodeado por 100 billones de estrellas y todo ese halo difuso de luz estelar antigua, se encuentra uno de los agujeros negros más masivos jamás medidos. Los agujeros negros se forman cuando estrellas masivas agotan su combustible nuclear y sus núcleos colapsan bajo su propia gravedad. Los agujeros negros de masa estelar, con masas de unas pocas veces la masa del Sol, están dispersos por toda la galaxia donde las estrellas masivas han vivido y muerto. Pero en el centro de prácticamente todas las grandes galaxias existe un tipo diferente de agujero negro. Un agujero negro supermasivo, con una masa millones o miles de millones de veces la del Sol, que se formó y creció a través de una combinación de colapso temprano y alimentación a largo plazo con gas circundante y estrellas que caen hacia él. El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, llamado Sagitario A estrella, tiene una masa de unos 4 millones de masas solares. Eso ya es una cantidad extraordinaria de masa comprimida en una región más pequeña que la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Pero es apenas una nota al pie en comparación con lo que se encuentra en el centro de IC 1101. Se estima que el agujero negro central de IC 1101 tiene una masa de entre 40.000 millones y 100.000 millones de masas solares.
Diferentes métodos de medición producen resultados diferentes. Los modelos basados en la dispersión de velocidad de las estrellas en las regiones internas de la galaxia, que consideran la distribución de velocidades estelares para trazar la atracción gravitacional, tienden a dar estimaciones en la parte inferior de ese rango, más cercanas a 40 a 50.000 millones de masas solares. Los modelos basados en la luminosidad en rayos X de la galaxia y la tasa de acreción de gas tienden a producir estimaciones hacia el extremo superior, de 70 a 100.000 millones de masas solares. La cifra más citada se encuentra alrededor de 50 a 70.000 millones de masas solares. Incluso la estimación conservadora eclipsa casi todo lo demás en el universo conocido. El agujero negro en el centro de la galaxia, M87, que hizo historia en 2019 cuando se convirtió en el primer agujero negro fotografiado directamente por el telescopio del horizonte de eventos, tiene una masa de aproximadamente 6,5 millones de masas solares. Esa imagen, un anillo brillante de gas caliente alrededor de un centro oscuro, se convirtió en una de las fotografías científicas más reproducidas de la historia. El agujero negro central de IGC 1101 es entre 7 y 15 veces más masivo que el agujero negro de M87. Si el agujero negro de M87 fuera el diámetro de una ciudad, el agujero negro de IGC 1101 sería del tamaño de un pequeño país. Existe una relación bien establecida en astronomía entre la masa del agujero negro central de una galaxia y las propiedades de la propia galaxia, específicamente la masa y la dispersión de velocidad del bulbo central. Las galaxias más masivas tienden a tener agujeros negros centrales más masivos, aproximadamente en proporción. La relación se mantiene a través de muchos órdenes de magnitud, desde pequeñas galaxias espirales hasta las más grandes elípticas. Esto sugiere que las galaxias y sus agujeros negros centrales crecen juntos, a través de alguna combinación de historia de acreción compartida y retroalimentación mutua. El agujero negro central de ITC 1101 está en o cerca del extremo de esta relación. Su masa es consistente con la escala general de la galaxia, pero se encuentra en una categoría ocupada por casi nada más: el puñado de las galaxias más masivas del universo observable, todas ellas en los núcleos de cúmulos galácticos ricos, todas ellas con historias de fusiones mayores repetidas. Rodeando este agujero negro hay una estructura sin equivalente en ningún otro lugar del universo conocido: el núcleo galáctico más grande conocido. En la mayoría de las galaxias elípticas, la densidad de estrellas aumenta a medida que uno se acerca al centro, un aumento suave que alcanza su punto máximo en el núcleo. En algunas de las elípticas más masivas, el perfil es más plano cerca del centro. Un déficit de brillo, a veces llamado núcleo diquicchio o núcleo agotado, donde el número de estrellas es más bajo de lo que la línea de tendencia circundante prediría. Los núcleos como este se forman cuando pares de agujeros negros masivos giran hacia el centro y se fusionan. A medida que los agujeros negros orbitan entre sí cada vez más estrechamente, su influencia gravitacional lanza las estrellas hacia afuera, expulsándolas de la región central. Cuanto más grandes y masivos son los agujeros negros en fusión, más estrellas son expulsadas y más grande es el núcleo agotado. El núcleo de ITC 1101 fue medido en detalle en un estudio de 2017, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, por Billy Lynn Dulo, Alistair Graham y Johan Knappen, utilizando imágenes del telescopio espacial Hubble. El radio del núcleo, o el radio de la región, donde la densidad estelar está significativamente por debajo de lo esperado, resultó ser de aproximadamente 4,2 kiloparsecs, equivalente a unos 14.000 años luz.
Eso es un orden de magnitud más grande que los núcleos medidos en otras galaxias elípticas gigantes. Es el tamaño de núcleo galáctico más grande jamás registrado. El déficit de masa implícito por ese núcleo, la masa total de las estrellas que habría habido allí, si el núcleo hubiera seguido el perfil de densidad normal, pero que en su lugar fueron lanzadas hacia afuera por fusiones repetidas de agujeros negros, se estima en aproximadamente 490.000 millones de masas solares. Es decir, de manera muy aproximada, la masa estelar total de la Vía Láctea. Y 13101 ha perdido, solo desde su centro, aproximadamente una masa estelar equivalente a la de la Vía Láctea, expulsada por la violencia gravitacional de sucesivas coalescencias de agujeros negros supermasivos durante miles de millones de años. ¿Cómo se construye algo tan grande? El universo tiene 13,8 mil millones de años. En ese tiempo, comenzando con un gas prácticamente uniforme de hidrógeno y helio, la gravedad ensambló todo, desde átomos individuales de hidrógeno hasta los planetas, estrellas, galaxias y la vasta red cósmica de filamentos y vacíos que constituye la estructura a gran escala del espacio. IPNC 1101 es un producto de ese proceso de ensamblaje en su forma más extrema. Una galaxia que acumuló más masa, y lo hizo a través de una serie más larga y sostenida de fusiones que casi cualquier otra cosa observada. El marco teórico que describe este proceso se llama formación jerárquica de estructuras, y es una de las ideas más respaldadas en la cosmología moderna. El principio básico es sencillo. En el universo temprano, las fluctuaciones cuánticas en la densidad de materia, que son pequeñas variaciones de la perfecta uniformidad del Big Bang, crecieron bajo la influencia de la gravedad en estructuras progresivamente más grandes. Las pequeñas regiones con sobredensidad atrajeron material de sus alrededores y colapsaron en las primeras pequeñas galaxias y halos de materia oscura. Esas estructuras se fusionaron en estructuras más grandes que se fusionaron en estructuras aún mayores. A las escalas más grandes, este proceso sigue ocurriendo hoy en día, con cúmulos de galaxias y supercúmulos que lentamente acumulan material de la red cósmica. En cada paso de esta jerarquía, los objetos más masivos tienden a ensamblarse en los puntos de convergencia más extremos, los lugares donde había más material disponible desde los primeros tiempos. Estos lugares corresponden a lo que los cosmólogos llaman picos en el campo de densidad primordial, regiones que ya estaban algo sobredensificadas en el universo muy temprano y que han estado atrayendo materia hacia sí mismas desde entonces. Los centros de los cúmulos de galaxias ricos se encuentran en los extremos de estos puntos de convergencia. Han tenido más material disponible durante más tiempo, y los objetos que se forman allí, las galaxias más brillantes de los cúmulos, reflejan esa historia. Y Índice 1101 se encuentra en uno de esos puntos de convergencia extremos. Abell 2029 es un cúmulo rico, masivo y notablemente no perturbado. Su emisión en rayos X es suave y simétrica, lo que indica que el cúmulo ha estado asentándose en su configuración actual durante mucho tiempo sin la disrupción de una colisión mayor con otro cúmulo de masa comparable. ICD 1101 ha estado en el centro de este entorno durante la mayor parte de la historia del universo, atrayendo continuamente galaxias del cúmulo circundante a través de la fricción gravitacional. El mecanismo por el cual las galaxias más brillantes de los cúmulos acumulan masa se llama fricción dinámica. Cuando una galaxia más pequeña se mueve a través del denso entorno de un cúmulo de galaxias, experimenta una fuerza de resistencia por la interacción gravitacional con la distribución circundante de materia oscura
gas y estrellas. Esta resistencia gradualmente reduce el movimiento de la galaxia más pequeña y la hace espiral hacia el centro del cúmulo. Cuanto más masiva es la galaxia central, más profundo es su pozo gravitacional y más eficientemente atrae a las galaxias más pequeñas. Durante miles de millones de años, IC 1101 ha atraído galaxia tras galaxia, añadiendo sus estrellas y materia oscura a las suyas. La evidencia de esta historia está escrita en la estructura de IC 1101. La notable ausencia de otras galaxias brillantes y masivas cerca del centro de Abell 2029 es una pista en sí misma. Debería haber más galaxias grandes allí si no hubieran sido consumidas. El halo suave y extendido de IC 1101 es otra pista. Las estrellas arrancadas de las galaxias que caen y se dispersan en órbitas débiles alrededor de la masa central se acumulan con el tiempo en exactamente el tipo de halo difuso y sin características que IC 1101 muestra. El halo es, en efecto, un cementerio de galaxias que IC 1101 ha tragado. Los astrónomos estiman, a partir de las características de la estructura de la galaxia, que IC 1101 ha experimentado al menos 10 fusiones importantes con otras galaxias grandes a lo largo de su vida. Algunos modelos, que invocan un agujero negro central particularmente masivo para explicar el núcleo excepcionalmente grande, pueden acomodar las propiedades observadas con un número algo menor de fusiones. Pero en cualquier caso, el número de colisiones sustanciales entre galaxias en la historia de IC 1101 es enorme. Mucho mayor que cualquier cosa en la historia de la Vía Láctea, que ha absorbido quizás docenas de pequeñas galaxias enanas, pero aún no ha experimentado una fusión importante con otra galaxia grande. Esa fusión, con Andrómeda, se predice que comenzará en unos pocos miles de millones de años. Cada una de las grandes fusiones de IC 1101 fue un evento de asombrosa violencia física que se desarrolló a lo largo de escalas de tiempo de cientos de millones de años. Cuando dos galaxias de masa comparable colisionan, sus estrellas individuales casi nunca colisionan físicamente entre sí. Las distancias entre las estrellas dentro de las galaxias son tan vastas que incluso en las partes más densas de una galaxia elíptica, la probabilidad de que dos estrellas realmente se choquen durante una colisión galáctica es prácticamente nula. Las galaxias pasan una a través de la otra en gran parte como dos nubes de humo que se entrelazan, cada estrella trazando su propio camino a través del campo gravitacional combinado. Pero la gravedad de cada galaxia tira de cada estrella en la otra, y esas interacciones gravitacionales son profundas. Las estrellas son desviadas de sus órbitas originales, aceleradas hacia el centro de la galaxia invasora, o lanzadas hacia afuera en largos flujos de marea que pueden arrastrar millones de años luz detrás del sistema en fusión. Las formas generales de ambas galaxias se distorsionan dramáticamente. Los característicos colas y puentes de marea que se ven en sistemas de galaxias en colisión, como las galaxias antena o las MAIS, son las firmas visibles de este proceso. Si las fusiones de IC 1101 pudieran ser reproducidas en una pantalla de lapso de tiempo, cada una mostraría una danza elegante pero violenta. Dos sistemas estelares masivos espiralando hacia el centro, distorsionándose, entrelazándose, desmoronándose en los bordes, mientras los núcleos gravitacionales se atraían de manera inevitable. El gas dentro de las galaxias en fusión se comporta de manera diferente a las estrellas. El gas es colisional. Las nubes de gas pueden interactuar físicamente entre sí, generando choques, calentándose y siendo comprimidas. Cuando galaxias ricas en gas se fusionan,
el componente de gas experimenta turbulencias y choques mucho más dramáticos que lo que experimentan los componentes estelares. Esto lleva el gas hacia el centro del sistema fusionado a tasas mucho más altas que lo que ocurre en una galaxia tranquila. Los estallidos de formación estelar, episodios intensos y breves de formación de estrellas disparados por la repentina disponibilidad de gas comprimido en el centro, son resultados comunes de grandes fusiones de galaxias. Los estallidos de formación estelar más intensos conocidos en el universo cercano están ocurriendo en sistemas donde dos galaxias ricas en gas están en proceso de fusión. En la historia de IDC 1101, las primeras fusiones, cuando las galaxias progenitoras eran más jóvenes y más ricas en gas, probablemente desencadenaron exactamente este tipo de actividad de estallidos de formación estelar. La población estelar densa y rica en metales en el núcleo de Índice o C1101 es el registro fósil de esos primeros episodios intensos. Estrellas que se formaron en enormes cantidades durante el colapso impulsado por la fusión de nubes de gas, luego envejecieron y se enfriaron a medida que se agotó el suministro de gas, y las fusiones se volvieron progresivamente más secos, involucrando sistemas estelares viejos con poco gas restante. Las fusiones posteriores añadieron masa estelar sin desencadenar una nueva formación estelar significativa, construyendo el halo exterior en lugar del núcleo interno. Al final de cada gran fusión, cuando los dos sistemas se asentaron en un solo objeto, sus agujeros negros supermasivos comenzaron su propio largo proceso de coalescencia. Los agujeros negros no se fusionan rápidamente. Primero, deben hundirse en el centro del sistema estelar combinado, un proceso impulsado por fricción dinámica que puede tomar cientos de millones de años. Luego forman un binario duro, donde los dos agujeros negros masivos orbitan entre sí a distancias relativamente pequeñas, interactuando principalmente con las estrellas que pasan cerca de ellos. Esta es la fase durante la cual ocurre la depresión del núcleo, ya que los agujeros negros binarios interactúan gravitacionalmente con las estrellas circundantes, dándoles suficiente energía para escapar por completo de la región del núcleo. Eventualmente, si el binario se endurece lo suficiente, la emisión de ondas gravitacionales se vuelve significativa, y los agujeros negros espirales se acercan rápidamente y se fusionan en una explosión de radiación gravitacional. Uno de los eventos más energéticos posibles en el universo, aunque ocurre silenciosamente en ondas gravitacionales en lugar de luz. Para IC 1101, esta secuencia se ha repetido de forma continua. Cada gran fusión contribuyó con otra ronda de disrupción de mareas, limpieza del núcleo y crecimiento de agujeros negros. La galaxia resultante, la IC 1101 que observamos hoy, es el producto acumulativo de todo esto. Para ITA C1101, multiplica ese proceso por 10 o más, distribúyelo a lo largo de miles de millones de años y comienzas a entender cómo alcanzó su escala actual, la estructura de la bestia. Si miras una imagen de IC 1101, tomada desde las observaciones del telescopio espacial Hubble, o las imágenes de campo amplio de las encuestas modernas del cielo digital, lo primero que te llama la atención es su suavidad. No hay brazos espirales, no hay disco obvio, ni características dramáticas del tipo que hacen que la Vía Láctea y Andrómeda sean fotogénicas. Y C1101 es un óvalo sin características de luz, que se ilumina suavemente hacia el centro, rodeado por un tenue y extendido resplandor exterior. En las fotografías se ve casi como un error, como si algo se hubiera difuminado la imagen. Pero esa suavidad es producto de su historia. Los brazos espirales son estructuras que se forman cuando una galaxia tiene una rotación coherente y una formación estelar continua.
El patrón espiral surge de las ondas de densidad que se mueven a través de un disco de gas y polvo, disparando estallidos de formación estelar a medida que la onda pasa. IC 1101 no tiene nada de eso. Las fusiones repetidas que la construyeron han borrado cualquier estructura ordenada que pudiera haber tenido, reemplazando la rotación coherente por un sistema más desordenado de órbitas estelares que apuntan en todas direcciones. El gas que podría alimentar la formación estelar ha sido calentado y dispersado. Lo que queda es una enorme nube de estrellas viejas que se mueven en órbitas complejas y débilmente superpuestas que difuminan cualquier característica estructural distintiva a la vista. La clasificación técnica de IC 1101 es en realidad algo debatida. Muchas fuentes la clasifican como una galaxia elíptica gigante, que es la designación dada a las grandes galaxias redondeadas y sin características que dominan los centros de cúmulos ricos. Pero el análisis detallado de la estructura de IC 1101, particularmente el estudio de Hubble de 2017 por Dulo y sus colegas, la clasifica como una galaxia lenticular supergigante, un tipo que ocupa el espacio entre las espirales y las elípticas. Las galaxias lenticulares tienen una estructura de disco, como las espirales, pero sin el patrón de los brazos espirales ni una formación estelar significativa. Tienen un bulto central más prominente y una apariencia más suave en general. La clasificación de IC 1101 como lenticular se basa en varias características estructurales. Parece haber un componente de escala intermedia, una estructura estelar distinta entre el brillante esferoide interior y el halo exterior, que es más consistente con un disco lenticular que con una elíptica pura. El halo exterior está ligeramente aplanado en lugar de ser perfectamente esférico, y la elipticidad del perfil de luz de la galaxia aumenta hacia afuera en grandes radios, lo cual es característico de las galaxias lenticulares que muestran su disco a grandes escalas. Si IC 1101 es de hecho una galaxia lenticular, entonces su orientación respecto allá a la Tierra es importante. Si la estamos viendo desde una dirección a lo largo de su disco, mirándola de lado, se vería alargada y aplanada. Si la estamos viendo de frente, se vería redonda y simétrica. El consenso actual parece ser que estamos viendo IC 1101 desde cerca de su dimensión más amplia, aproximadamente de frente o con una inclinación baja, lo que significa que la verdadera profundidad de la galaxia es algo menor que su anchura aparente. Esto es algo tranquilizador para las estimaciones de tamaño. Al menos no la estamos subestimando al verla de lado. Hay algo más en la estructura de IC 1101 que revela su historia: el giro. El núcleo y el cuerpo estelar principal de la galaxia están alineados a lo largo de una orientación particular en el cielo, apuntando aproximadamente de noreste a suroeste. Pero el halo exterior, en grandes radios, está torcido en aproximadamente 20 grados respecto a esta alineación interna. El halo se inclina en una dirección ligeramente diferente a la del núcleo de la galaxia. Este desajuste es una firma de fusiones asimétricas. Las estrellas del núcleo interno, depositadas temprano en la historia de la galaxia, cuando las fusiones eran más frecuentes y energéticas, se asentaron en órbitas que reflejaban el momento angular de esas primeras colisiones. El halo exterior, construido más tarde a partir de una secuencia diferente de fusiones con galaxias que llegaban desde diferentes direcciones, heredó una orientación promedio ligeramente diferente. El registro fósil de la violencia cósmica está codificado en el ángulo entre la galaxia interna y su propia capa externa. La orientación del eje mayor de IC 1101, la dirección en la que la galaxia es más larga, también está alineada con algo más grande. Apunta en la misma dirección que el eje a lo largo del cual Abel 2029 mismo está creciendo.
que es la dirección desde la cual el cúmulo vecino Abell 2033 está cayendo lentamente hacia él. La galaxia, el cúmulo que habita y la estructura cósmica más allá están todos conectados y alineados. Un recordatorio de que, incluso a la escala de galaxias individuales, la red más grande de estructura cósmica deja su huella. Un gigante moribundo. A pesar de su masa y sus estrellas, IC 1101 no es una galaxia vibrante. En el vocabulario de la astronomía, es una galaxia apagada. Una galaxia que ha detenido en gran parte la formación de nuevas estrellas y está consumiendo lentamente su población estelar existente sin reemplazo. La formación de estrellas requiere las condiciones adecuadas, y esas condiciones son sorprendentemente específicas. El gas debe ser lo suficientemente frío y denso como para colapsar bajo su propia gravedad en un núcleo protoestelar. Si está demasiado caliente, la presión térmica impide el colapso. Si es demasiado difuso, no hay suficiente material en una región dada para formar una estrella en absoluto. El gas también necesita ser protegido de las perturbaciones, de la radiación, de los choques, de la turbulencia introducida por las explosiones de supernovas cercanas y, de manera crítica, de la energía que retroalimenta el agujero negro central de la galaxia en el medio circundante. INCE 1101 no cumple con ninguno de estos requisitos. El gas que la rodea e interpenetra está caliente, calentado por el medio intracúmulo, por la energía de fusiones pasadas y por los chorros de partículas energéticas que el agujero negro central impulsa intermitentemente hacia afuera desde su disco de acreción. El gas caliente no colapsa, se dispersa. El mismo núcleo galáctico activo que ayudó a construir el enorme agujero negro de IC 1101 también ha sido uno de los principales agentes que ha apagado la formación estelar de la galaxia, expulsando energía hacia el medio circundante que impide que se formen nuevas estrellas. IC 1101 continúa acumulando material. Las mediciones sugieren que está absorbiendo aproximadamente 450 masas solares de material nuevo por año de su entorno. En principio, ese gas podría convertirse en nuevas estrellas. En la práctica, casi nada de él lo hace. La tasa de acreción es lo suficientemente alta como para mantener un goteo de nuevo material hacia la galaxia, pero está demasiado perturbada y demasiado caliente como para condensarse en nubes que formen estrellas. La galaxia está consumiendo masa sin rejuvenecerse por ella. Las estrellas que quedan en IC 1101 son, en su mayoría, viejas. Muchas de las estrellas en el halo de la galaxia tienen 7.000 millones de años o más viejas que el sistema solar. Las estrellas en el centro de la galaxia, forjadas en la fase más temprana y más intensa de la historia formadora de estrellas de la galaxia, pueden ser algunas de las poblaciones estelares más antiguas observables en cualquier parte. Formadas dentro de los primeros pocos mil millones de años de la historia del universo, cuando las galaxias eran jóvenes y el suministro cósmico de gas era abundante y frío. Estas estrellas antiguas le dan a IC 1101 su característico color amarillo dorado. Los tonos intermedios cálidos de una vasta población de estrellas de mediana edad a viejas que se formaron en enormes cantidades hace mucho tiempo y han estado envejeciendo en su lugar desde entonces. A medida que esas estrellas sigan envejeciendo, morirán. Las más masivas de ellas, si es que quedan algunas, estallarán en supernovas. Las estrellas más típicas se hincharán en gigantes rojas, expulsarán sus capas externas al espacio como nebulosas planetarias y dejarán en su lugar densos enanos blancos. A lo largo de miles de millones de años, las estrellas progresivamente menos masivas alcanzarán esta etapa. Los enanos blancos se enfriarán hasta convertirse en enanos negros.
restos inactivos y oscuros de la vida estelar. Y dado que no se están formando nuevas estrellas para reemplazarlas, cada muerte estelar hará que IC 1101 sea cada vez un poco más tenue, un poco más liviana, un poco más como un fantasma. Lo único que podría revertir este declive es material nuevo. Si IC 1101 sigue absorbiendo galaxias de Abell 2029, y hay miles de ellas restantes, esas galaxias traerán nuevas estrellas, y alguna de ellas podría traer gas lo suficientemente frío como para desencadenar la formación de nuevas estrellas. Pero la escala de tales eventos, en comparación con la igual escala de lo que IC 1101 ya ha consumido, significa que serían adiciones incrementales a una estructura que ya ha alcanzado su pico. IC 1101 ya no está creciendo como lo hacía antes. La gran expansión impulsada por fusiones de su juventud ha terminado. Lo que queda es el lento y largo desvanecimiento de una estructura que se construyó a una escala que el universo no producirá fácilmente de nuevo. El límite de velocidad del universo en tamaño. IC 1101 plantea una pregunta que va más allá de su propia historia. ¿Cómo llegó algo a ser tan grande? ¿Y existe un límite físico para cuán grande puede ser una sola galaxia? Las respuestas están conectadas con algunas de las físicas a gran escala más fundamentales en la cosmología. El universo no es estático. Está en expansión y ha estado expandiéndose desde el Big Bang. Durante la mayor parte de la historia del universo, esta expansión estaba siendo desacelerada por la gravedad mutua de toda la materia en el universo, la gravedad tirando todo hacia adentro, mientras la expansión intentaba empujarlo hacia afuera. Pero hace aproximadamente 5 o 6 mil millones de años, ocurrió un cambio notable. La expansión del universo dejó de desacelerarse y comenzó a acelerarse. La fuente de esta aceleración, una energía repulsiva asociada con el propio espacio o algo similar, se llama energía oscura y es actualmente la fuerza dominante que da forma a la evolución del universo a las escalas más grandes. La energía oscura tiene una consecuencia profunda para el futuro de la formación de estructuras. A escalas pequeñas, dentro de estructuras gravitacionalmente vinculadas como los cúmulos de galaxias, la gravedad gana. La Vía Láctea no va a ser arrancada de Andrómeda por la expansión del universo. Abell 2029 no va a ser disuelto por la aceleración cósmica. Las galaxias dentro de él están demasiado fuertemente vinculadas para ser separadas por la energía oscura. Pero a escalas más grandes, la expansión domina. Las estructuras que no están ya gravitacionalmente unidas entre sí, cúmulos que están demasiado distantes, demasiado débilmente conectados, serán empujadas cada vez más rápido por el espacio en expansión entre ellas. Nunca se fusionarán. Esto significa que hay un límite de cuán grande puede llegar a ser cualquier estructura gravitacionalmente vinculada. Ese límite está determinado por cuánta masa ya está conectada gravitacionalmente dentro de una región en la época actual. Todo lo dentro del límite está disponible para una eventual fusión. Todo lo fuera de él se alejará para siempre. Para IC 1101, esto significa que las miles de galaxias dentro de Abell 2029 están, en principio, todas disponibles para una eventual absorción. El cúmulo está gravitacionalmente vinculado. Durante decenas de miles de millones de años, las galaxias dentro de él seguirán orbitando, interactuando y fusionándose gradualmente en la galaxia central, añadiendo a la ya extraordinaria masa de IC 1101. Pero las galaxias de cúmulos vecinos, en Abell 2033,
en el supercúmulo más amplio del cual Abel 2029 es miembro, están demasiado lejos. La AMAEAL, la aceleración de la expansión del universo, las llevará más allá antes de que puedan caer dentro del alcance de Matsuashi 12101. En este sentido, ITIN 10101 ya está acercándose a su estado final eventual. No en el próximo 1.000 millones de años, ni siquiera en los próximos varios miles de millones. Las fusiones de galaxias son lentas. Pero a lo largo del tiempo cósmico, el punto final está claro. Y B 1101 absorberá todo en Abel 2029 y luego estará sola. Los otros cúmulos en el universo se alejarán más allá del horizonte cósmico, invisibles e inalcanzables, mientras la energía oscura estira el espacio entre ellos hasta el infinito. El IC 1101 final. El objeto que existirá en el lejano futuro, después de que todas las fusiones se hayan completado, será la galaxia más grande que jamás existirá en lo que alguna vez fue la esquina del universo de Abel 2029. Después de eso, no quedará nada con qué fusionarse. Esto es, de una manera extraña, una de las cosas más profundas que IC 1101 ilustra. Estamos viviendo en un momento particular de la historia cósmica. Un momento cuando el universo es lo suficientemente viejo como para haber construido estructuras como esta, pero lo suficientemente joven como para que esas estructuras aún se estén ensamblando. El universo ha estado expandiéndose durante 13,8 mil millones de años. Pero la gran era de las fusiones de cúmulos de galaxias no ha terminado. IC 1101 no es un producto terminado. Es una obra en progreso, atrapada en un momento arbitrario de un proceso que continuará durante más tiempo del que el universo ha existido hasta ahora. ¿Cómo era IC 1101 en el pasado? Debido a que la luz viaja a una velocidad finita, cada observación de una galaxia distante es también una observación del pasado. La luz que llega a la Tierra desde IC 1101 en este momento salió de la galaxia hace aproximadamente 1,04 mil millones de años. Lo que vemos cuando imaginamos IC 1101 no es su estado actual. Es una instantánea de hace 1.000 millones de años, cuando el universo tenía aproximadamente 12,7 mil millones de años en lugar de 13,8 mil millones. 1.000 millones de años es tiempo suficiente para que las cosas cambien. Es tiempo suficiente para que varias galaxias más pequeñas hayan sido completamente absorbidas. Es tiempo suficiente para que el halo exterior de IC 1101 haya crecido más. Para que las estrellas exteriores más tenues hayan sido redistribuidas por interacciones de marea con el cúmulo circundante. Es tiempo suficiente para que el agujero negro central haya crecido un poco más en masa, para que la galaxia se haya vuelto un poco más difusa. El IC 1101 que existe en este momento, mientras ves o lees esto, no es el mismo que el IC 1101 que vemos en nuestras imágenes. Pero la luz que nos muestra su estado actual no llegará a la Tierra durante otros 1.000 millones de años. Para entonces, ya habremos desaparecido. También es posible mirar hacia atrás, al estudiar galaxias a distancias cada vez mayores. Y por lo tanto hay épocas cósmicas más tempranas. Los astrónomos pueden trazar cómo galaxias como IC 1101 se ensamblaron a lo largo del tiempo. Este campo, llamado evolución galáctica, ha producido una imagen detallada de cómo la población estelar del universo creció y cambió desde la era de las primeras galaxias hasta el presente. La imagen general que ha surgido
es consistente con lo que sugiere la propia estructura de ICC 1101. Las grandes galaxias elípticas en los centros de cúmulos formaron la mayoría de sus estrellas muy temprano, en estallidos intensos de formación estelar durante los primeros 1000 millones de años de la historia del universo. Estos primeros estallidos de formación estelar fueron desencadenados por las fusiones de galaxias jóvenes ricas en gas. Colisiones que impulsaron enormes cantidades de gas hacia los centros de las galaxias, encendiendo la formación de estrellas a tasas miles de veces más altas que cualquier cosa que se vea hoy en la Vía Láctea. Luego, la formación de estrellas se detuvo. El gas se agotó, se calentó o se expulsó. Las galaxias resultantes se asentaron en su estado apagado actual y han estado evolucionando lentamente a través de nuevas fusiones desde entonces. Los progenitores de IC 1101, la colección de galaxias más pequeñas que finalmente se fusionaron para formarla, probablemente incluyeron múltiples galaxias elípticas y espirales grandes, cada una de ellas ya masiva según los estándares comunes, que se unieron en el denso entorno del joven cúmulo Abell 2029. La fase más temprana y más intensa de este ensamblaje probablemente ocurrió dentro de los primeros 5.000 millones de años de la historia del universo. Las fusiones desde entonces han estado añadiendo masa y expandiendo el halo, pero el núcleo de IC 1101, la población estelar densa y antigua en su centro, es miles de millones de años más vieja que el sistema solar. ¿Cómo sería vivir allí? Una de las formas más extrañas de pensar en IC 1101 es preguntarse cómo sería la experiencia de vivir en ella. Desde la perspectiva de una especie inteligente hipotética en un planeta dentro de su población estelar. Esta no es una pregunta científica en un sentido riguroso, pero es útil para construir una intuición sobre lo que una galaxia de esta escala realmente significa para las cosas que podrían existir en ella. Comencemos con el cielo nocturno. En la Tierra, la Vía Láctea aparece como una banda de luz que se extiende a través del cielo. El brillo combinado de cientos de miles de millones de estrellas vistas en el plano del disco de nuestra galaxia. La sunbuoyusa apariencia es hermosa, pero en cierto sentido subestima la densidad de estrellas a nuestro alrededor. Vivimos en las regiones exteriores de un brazo espiral relativamente disperso. La densidad estelar en nuestro vecindario es modesta. La estrella más cercana a nuestro Sol está a unos 4,2 años luz de distancia. En las regiones centrales de IC 1101, la situación sería radicalmente diferente. La densidad estelar en el núcleo de una galaxia elíptica masiva es órdenes de magnitud mayor que en las regiones exteriores de la Vía Láctea. Las estrellas están más cerca unas de otras. El cielo nocturno desde un planeta cerca del centro de IC 1101 sería resplandeciente. No la tranquila dispersión de puntos que vemos, sino un resplandor casi uniforme de miles de estrellas cercanas. La luz combinada de una población estelar tan densa que la oscuridad apenas existiría. El concepto de noche podría no tener sentido para ningún planeta en el núcleo de IC 1101. La luz estelar agregada podría ser lo suficientemente brillante como para leer un libro continuamente. Pero la vida en el núcleo de IC 1101 también enfrentaría peligros extraordinarios. La densidad de estrellas significa que los encuentros cercanos entre estrellas, como una estrella pasando relativamente cerca de otra, alterando cualquier sistema planetario en su camino, serían mucho más frecuentes que en la Vía Láctea. En escalas de tiempo de decenas o cientos de millones de años, las perturbaciones gravitacionales de las estrellas que pasan desestabilizarían las regiones exteriores de cualquier sistema planetario,
lanzando planetas y cometas a nuevas trayectorias erráticas. Vivir en un sistema planetario estable e indisturbado requeriría ya sea una suerte extraordinaria o una ubicación en una región menos concurrida, quizás en el halo exterior, donde la densidad estelar cae dramáticamente. Y luego está el agujero negro central. Desde un planeta en el núcleo de IKC 1101, el agujero negro central sería invisible en el sentido convencional, porque los agujeros negros no emiten luz propia, pero su influencia sería medible de innumerables maneras. La atracción gravitacional, incluso a las enormes distancias desde el centro en las que la mayoría de las estrellas orbitan, estaría moldeada por la presencia de una masa equivalente a 50.000 millones de soles o más concentrada en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Los chorros del agujero negro central, si están activos, inundarían periódicamente la región circundante con radiación de alta energía, creando un ambiente hostil para la química compleja y potencialmente para la vida. Muévete hacia el halo exterior y la experiencia cambia. El halo de IC 1101, que se extiende a millones de años luz del centro, es enormemente disperso. Las estrellas allí están separadas por distancias enormes. El cielo nocturno desde un planeta en el halo sería dramáticamente diferente al del núcleo. Unos pocos compañeros tenues lo suficientemente cerca para verse individualmente. Y luego, el increíble telón de fondo del brillo, combinado de la galaxia interna. El disco y la estructura interna de IC 1101 serían visibles como una enorme mancha luminosa a través del cielo, mucho más brillante y detallada que nuestra vista de la Vía Láctea desde la Tierra, porque la estructura interna sería más concentrada y la distancia a ella aún relativamente modesta a escalas cósmicas. El plano de la galaxia interna podría abarcar decenas de grados de cielo. Un espectacular río de luz. Los planetas en el halo exterior serían antiguos. Las estrellas allí se formaron en el universo temprano, muchas de ellas hace 10.000 millones de años o más. Cualquier planeta alrededor de esas estrellas ha tenido 10.000 millones de años para enfriarse, desarrollarse y potencialmente albergar algo. La química sería diferente. Las estrellas del halo viejo tienden a ser pobres en metales, lo que significa que la abundancia de elementos como carbono, oxígeno y hierro, esenciales para la química compleja asociada con la vida, podría ser más baja que en poblaciones estelares más jóvenes. Pero los planetas pobres en metales aún pueden formarse. Y 10.000 millones de años es un tiempo enorme para cualquier cosa que pueda surgir en ellos. No hay una respuesta científica sobre si IC 1101 contiene vida. La pregunta está simplemente demasiado lejos de lo que los telescopios pueden abordar, a una distancia de 1.000 millones de años luz, con el entendimiento de la vida que actualmente poseemos. Pero el ejercicio de hacerla obliga a reconocer lo que realmente significa tener 100 billones de estrellas. No es solo una cantidad abstracta, es el contexto potencial para un número incomprensible de mundos, historias y posibilidades, extendidas a través de un volumen de espacio que eclipsa todo lo que conocemos, la fuente de radio y lo que nos dice. IC 1101 no es una galaxia silenciosa. En su centro, junto con el agujero negro supermasivo, hay una fuente compacta y brillante de radio. Esta emisión de radio fue detectada por el NRAOVL a Sky Survey y corresponde a una fuente catalogada como PEKS1508+059.
La emisión está asociada con lo que parece ser un núcleo galáctico activo de bajo nivel. Un agujero negro que actualmente o de manera intermitente está absorbiendo material y liberando parte de esa energía en forma de chorros que emiten radio. Los núcleos galácticos activos, AGN por sus siglas en inglés, vienen en muchas variedades. Los más energéticos son los cuásares y blazares, que se encuentran entre los objetos más brillantes del universo, con luminosidades cientos de veces mayores que las de su galaxia anfitriona. El núcleo activo de IC 1101 es, en comparación, relativamente tranquilo. No está actualmente brillando con las luminosidades extremas que logran los cuásares más poderosos. Pero eso no significa que sea irrelevante. En realidad, se han detectado dos fuentes de radio cerca del centro de IC 1101, no una. Una segunda fuente de radio, más débil, está muy cerca de la fuente principal, lo que plantea la intrigante posibilidad de un doble núcleo galáctico activo. Dos agujeros negros activos y que están acumulando material operando en estrecha proximidad. Esto no sería sin precedentes. En galaxias que están experimentando fusiones, los dos agujeros negros entrantes pueden estar activos durante un tiempo antes de fusionarse finalmente. Una AGN doble sería una prueba adicional de una fusión reciente en la historia de IC 1101, un último par de agujeros negros todavía en el proceso de espiral hacia su inevitable coalescencia. Si ICC 1101 realmente alberga una AGN doble, o si la segunda fuente de radio tiene una explicación diferente, sigue siendo incierto. La separación angular entre las dos fuentes, a la distancia de IC 1101, que supera el 1000 millón de años luz, corresponde a una separación física que podría ser consistente tanto con un doble núcleo como con alguna otra estructura en el centro de la galaxia, como una galaxia satélite que está siendo absorbida en ese proceso. Se necesitarían observaciones más detalladas, con mayor resolución angular, para resolver la cuestión. Lo que la fuente de radio y sus propiedades nos dicen es que el agujero negro central de ICC 1101 no está completamente inactivo. Incluso en una galaxia que ha detenido en gran medida la formación de estrellas, el motor central ocasionalmente tiene material para alimentar. En forma de gas que cae desde el medio circundante, estrellas perturbadas por las fuerzas de marea y acreción residual de fusiones pasadas. Cuando el agujero negro se alimenta, produce chorros. Esos chorros calientan el gas circundante, empujan material hacia afuera y ayudan a mantener el estado caliente y difuso del medio intracúmulo que impide la formación de estrellas. Este ciclo de retroalimentación, que consiste en un agujero negro alimentándose de gas, los chorros calentando el gas y el gas calentado resistiendo el colapso para formar estrellas, es uno de los mecanismos primarios mediante los cuales las galaxias masivas mantienen su estado apagado a lo largo del tiempo cósmico. La retroalimentación, AGN de IC 1101, ha estado operando con diversas intensidades durante miles de millones de años. La enorme escala de la galaxia significa que el presupuesto energético de esta retroalimentación es colosal. Incluso una potencia de chorro relativamente modesta, sostenida a lo largo de miles de millones de años, puede calentar un volumen enorme de gas. El medio intracúmulo caliente de Abell 2029 lleva la huella de toda esta entrada de energía. Suave, caliente, en aproximadamente equilibrio, evitando que se enfríe y colapse para formar nuevas estrellas
por el continuo calentamiento de bajo nivel proveniente del centro de IC 1101. Así es como las galaxias más grandes del universo se mantienen. No a través de un solo evento catastrófico, sino a través de la operación continua y constante de un agujero negro central que actúa como un termostato para el entorno circundante. De vez en cuando, brillando cuando la acreción se dispara, pero generalmente manteniendo una salida de energía lenta y sostenida que mantiene el gas de la galaxia demasiado caliente para formar estrellas. IC 1101 es el caso más extremo conocido de este mecanismo en acción. Y su estudio proporciona un modelo para entender procesos similares en sistemas menos extremos a lo largo del universo. El problema de la comparación y Alcioneus. Sería deshonesto no abordar una complicación que ha cobrado cada vez más prominencia desde 2022. IT 1101 ya no es universalmente descrita como la galaxia más grande. Otra galaxia, o más bien, una galaxia con un tipo muy diferente de récord, ha entrado en la conversación. En febrero de 2022, un equipo de astrónomos dirigido por Martijn Oey, en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, publicó un artículo identificando una galaxia extraordinaria en la constelación del Lince, a unos 3,5 mil millones de años luz de la Tierra. La galaxia en sí misma es relativamente ordinaria, una elíptica grande pero no particularmente excepcional. Pero lo que la distingue es que, conectada a ella, extendiéndose hacia afuera en dos direcciones opuestas desde su agujero negro central, hay un par enorme de chorros de radio y sus lóbulos asociados. Regiones de plasma energético, acelerado a casi la velocidad de la luz por el campo magnético del agujero negro y expandiéndose hacia el espacio y el espacio circundante. Los chorros de radio de galaxias no son raros. Muchas grandes elípticas con agujeros negros centrales activos los producen. Pero los chorros de esta galaxia, posteriormente llamada Alcioneus, en honor a un gigante de la mitología griega, se extienden a una distancia extraordinaria. Desde la punta de un lóbulo hasta la punta del otro, medido a lo largo de toda la extensión de la estructura emisora de radio, Alcioneus abarca aproximadamente 16 millones de años luz. Eso la convierte, por esa medición, en la estructura más grande conocida asociada a una sola galaxia. Con 16 millones de años luz, Alcioneus es aproximadamente de 4 a 5 veces más largo que la extensión completa del halo de IC 1101, según las estimaciones más conservadoras, y alrededor de 3 veces la longitud del grupo local. Es una estructura asombrosa. El equipo de Leiden, al analizar por qué los chorros podrían expandirse a tal escala, concluyó que la explicación más probable está en el entorno. Alcioneus se encuentra en una región inusualmente desdensa del universo, donde el medio intergaláctico circundante ofrece menos resistencia a los chorros de radio en expansión de lo que lo harían los entornos típicos. Los chorros no fueron confinados ni desviados. Simplemente siguieron adelante. Pero aquí está la distinción que importa. Alcioneus, la galaxia, las estrellas, la masa estelar, el cuerpo gravitacionalmente vinculado del objeto en sí, es modesta. Tiene una masa quizás comparable o algo mayor que la de la Vía Láctea, no dramáticamente excepcional. Los lóbulos de radio son enormes, pero son plasma, gas ionizado y partículas energéticas, no estrellas. Son un subproducto de la actividad del agujero negro central, no una medida del contenido estelar o la masa gravitacional de la galaxia en sí. IC 1101, en contraste, sostiene sus récords en el dominio estelar. Su cuerpo estelar abarca 500.000 de años luz o más según las medidas conservadoras. Su halo se extiende a aproximadamente 4 millones de años luz,
contiene alrededor de 100 billones de estrellas. Tiene uno de los agujeros negros más grandes jamás medidos. Tiene el núcleo galáctico más grande conocido. Sepimcas se encuentra en el centro de uno de los cúmulos de galaxias más densos conocidos y ha estado ensamblándose durante casi toda la edad del universo. Las dos galaxias son titulares de récords por diferentes métricas, y enmarcarlas como competidoras por un solo título pierde el punto. Alcioneus es la estructura más grande conocida asociada con una galaxia, medida como la longitud de un lóbulo de radio a otro. IC 1101 es la galaxia más masiva y más rica en estrellas conocida, con la estructura estelar más grande y la evidencia más extrema de ensamblaje jerárquico. Ambas son extraordinarias. Ambas revelan algo genuinamente diferente sobre lo que el universo puede producir. La pregunta correcta no es cuál es la más grande, sino qué nos dice cada una sobre los extremos de la posibilidad física. Lo que Macebush IC 1101 nos enseña. El valor de estudiar IC 1101 va mucho más allá de la satisfacción de conocer el objeto más grande. Cada récord extremo en astronomía es un regalo para los físicos y cosmólogos, porque los casos más extremos son aquellos en los que la física se lleva a regímenes que no se pueden estudiar en ningún otro lugar. IC 1101 ofrece varios de esos regalos. El núcleo agotado, el núcleo galáctico más grande jamás medido, es un banco de pruebas directo para los modelos teóricos de cómo los binarios de agujeros negros supermasivos interactúan con sus galaxias anfitrionas. En la imagen estándar, dos galaxias en fusión traen consigo sus agujeros negros centrales, que luego espiralan hacia el interior bajo fricción dinámica, expulsando estrellas a medida que avanzan. La fusión final de los agujeros negros libera ondas gravitacionales, un proceso que se espera sea detectable por los futuros observatorios de ondas gravitacionales. Los detectores actuales basados en Tierra como LIGO pueden observar fusiones de agujeros negros de masa estelar. Pero las fusiones de agujeros negros supermasivos, el tipo que ocurrió repetidamente en la historia de UMSICIES 1101, producen ondas gravitacionales a frecuencias mucho más bajas, lo que requiere baselines de detectores mucho más largos. Experimentos futuros como la Laser Interferometer Space Antenna, LISA, propuesta para ser lanzada en la década de 2030, serán sensibles precisamente a estas ondas gravitacionales de baja frecuencia. Al estudiar el déficit de masa en el núcleo de IC 1101, los astrónomos pueden probar y calibrar los modelos de este proceso, haciendo predicciones que eventualmente podrían ser verificadas directamente mediante observaciones de ondas gravitacionales. El apagado de la formación estelar en IC 1101 es otra área activa de estudio. Entender por qué las grandes galaxias dejan de formar estrellas y qué papel juega el agujero negro central en forzar ese apagado es una de las preguntas centrales en la investigación de la evolución galáctica. IC 1101 está entre las galaxias grandes más completamente apagadas conocidas, y estudiar el estado de su medio interestelar e intracúmulo, la energética de sus chorros y la estructura térmica del gas circundante contribuye a una comprensión más amplia de los procesos de retroalimentación en galaxias masivas. Los mismos mecanismos que apagaron IC 1101 están en funcionamiento, en formas menos extremas, en miles de otras galaxias elípticas a lo largo del universo observable. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021 y ahora operando a plena capacidad, ha abierto nuevas ventanas al universo temprano y a la estructura detallada de galaxias distantes. Su sensibilidad en el infrarrojo
le permite sondear las poblaciones estelares de galaxias a distancias donde los telescopios ópticos tienen limitaciones, y su resolución angular permite resolver la estructura de galaxias individuales en detalle a distancias previamente imposibles. IBC B1101 en sí, a 1000 millones de años luz, sigue siendo un desafío incluso para el JWST. Pero el telescopio ya se ha utilizado para estudiar las historias detalladas de formación estelar y los gradientes de población estelar de galaxias a distancias comparables, construyendo una imagen estadística de cómo objetos como ICIS 1101 se ensamblaron con el tiempo. Las observaciones futuras, combinadas con telescopios terrestres cada vez más poderosos, como el telescopio extremadamente grande actualmente en construcción en Chile, harán posible estudiar las poblaciones estelares y los detalles estructurales de ICE 1101 de maneras que los instrumentos actuales no pueden. El halo exterior de ICE 1101, la estructura difusa y extendida que representa decenas de miles de millones de años de escombros acumulados de fusiones. Es un registro directo de la historia de ensamblaje de la galaxia. Los halos estelares en general son cada vez más reconocidos como archivos de fusiones pasadas, y el halo de ICE 1101 es el archivo más grande y rico en información de este tipo conocido. La ligera asimetría, el giro de 20 grados entre los componentes internos y externos, la alineación con el eje de acreción del cúmulo, todas estas características se pueden leer como un texto, si se conoce el lenguaje, y ese lenguaje es la dinámica de las galaxias en fusión. ICE 1101 también ilustra algo importante sobre la diversidad de las historias galácticas, incluso entre objetos que terminan en configuraciones superficialmente similares. No todas las galaxias elípticas gigantes en los centros de cúmulos se formaron de la misma manera, en la misma línea de tiempo, a través de la misma secuencia de fusiones. La estructura particular de ICE 1101, la extrema depresión del núcleo, el agujero negro inusualmente masivo, el halo notablemente suave y extendido, refleja una historia específica que difiere en detalle de otras galaxias más brillantes de cúmulo. Mapear esa historia, compararla con las predicciones teóricas y usarla para restringir los modelos de formación de galaxias es un proyecto científico en curso que continuará durante décadas. Y ICE 1101 se erige como una de las validaciones observacionales más fuertes del modelo de formación jerárquica de estructuras que subyace en la cosmología moderna. El modelo predice que los entornos más extremos deberían producir los objetos más extremos, que los centros de los cúmulos más ricos deberían contener las galaxias más grandes, más masivas y más completamente fusionadas. ICE 1101 es exactamente lo que ese modelo predice. Su existencia confirma, de una manera inusualmente clara, que el marco teórico amplio que describe cómo se ensambló la estructura del universo a lo largo del tiempo cósmico es esencialmente correcto. La vista a largo plazo. Algo que vale la pena considerar, cerca del final de esta exploración, es la escala temporal en la que existe ICE 1101 y la escala temporal en la que continuará existiendo. La luz que vemos de ICE 1101 dejó la galaxia hace aproximadamente 1,04 millones de años, cuando el universo tenía aproximadamente 1000 millones de años menos que ahora. En 1000 millones de años, un número que resiste aún más la comprensión ordinaria que las mediciones de tamaño, el universo será un lugar sustancialmente diferente. La Vía Láctea habrá comenzado su fusión con Andrómeda. El cielo nocturno, si alguien está allí para verlo, se alterará dramáticamente.
muchas de las estrellas que actualmente son visibles desde la Tierra habrán muerto. Se habrán formado otras nuevas. ICEZ 1101 aún estará allí. Más tenue, quizás, a medida que sus estrellas continúan su largo envejecimiento. Un poco más grande, habiendo absorbido más galaxias de Abell 2029. Pero reconociblemente ella misma, una vasta, antigua masa amarillo-dorada de 100 billones de estrellas envejecidas, presidiendo su cúmulo como algo que ha sobrevivido a todo lo que la rodea. En el próximo billón de años, un número tan grande que 1000 millones suena modesto en comparación, la historia continuará. Las estrellas de IC 1101 envejecerán y morirán, sus muertes marcadas por los breves destellos de supernovas y el resplandor persistente de nebulosas planetarias. Los enanos blancos se acumularán, enfriándose hacia la invisibilidad. Las galaxias restantes del cúmulo se fusionarán con IC 1101, añadiendo sus estrellas a su ya enorme total. En algún momento, el último estallido de formación estelar desencadenada por fusiones se desvanecerá. Luego, no habrá más estrellas nuevas, solo la larga y fría muerte de las viejas. Eventualmente, lo que quedará será materia oscura, el esqueleto gravitacional invisible que ha mantenido todo unido desde el principio, y restos estelares fríos. Agujeros negros, estrellas de neutrones, enanos blancos enfriándose lentamente hacia el cero absoluto. El agujero negro en el centro, uno de los más masivos jamás formados, continuará creciendo por un tiempo, alimentándose de lo que se acerque a su alcance. Y luego, en escalas de tiempo que hacen que un billón de años parezca breve, incluso eso se desvanecerá. El agujero negro irradiando su masa como radiación de Hawking, tan lentamente que el proceso es completamente irrelevante en cualquier escala humana o incluso civilizacional, pero finalmente terminal. Al final de todo, donde ahora brilla ICC 1101, no quedará nada más que oscuridad fría y gravedad desvanecida. Pero ese final está tan lejos que realmente no es una declaración sobre IC 1101 tal como existe actualmente. Ahora mismo, mientras la luz de IC 1101 realiza su viaje de 1000 millones de años hacia nosotros, la galaxia sigue allí. Aún antigua, aún vasta, aún acumulando material, aún el producto más impresionante de 10.000 millones de años de construcción cósmica que hemos identificado. El hecho de que podamos verla en absoluto, que la luz de 100 billones de estrellas, viajando durante más de 1000 millones de años, pueda llegar a un planeta alrededor de una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria y ser capturada por instrumentos construidos en el último siglo, por criaturas que han estado construyendo instrumentos solo durante unos pocos miles de años. Es a su manera tan notable como la galaxia misma. Estamos mirando algo que eclipsa nuestra comprensión, desde un punto de vista que eclipsa nuestra importancia. Y sin embargo, estamos mirando. Eso importa más que el tamaño. Si esto es el tipo de contenido que deseas ver más, exploraciones profundas sobre los objetos y las ideas en los límites de lo que se sabe, con los números tomados en serio y la física seguida hasta el final, este canal existe precisamente para eso. Suscríbete y nos vemos en el próximo.